Bueno, nos dice la primera información que tenemos en pantalla que el sistema esquelético está dividido en dos, en el esqueleto axial y apendicular. El axial se denomina así por, de acuerdo a los planos anatómicos, la línea del axis, ¿sale? Que es una línea humana que recorre el cuerpo de la cabeza hasta la parte media, lo que es la pelvis, hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Es esa parte. Entonces, en base a eso es que se llama esqueleto axial. Y bueno, aquí traté de dividirlos para que pudieran comprender. La parte del esqueleto axial es lo que es cabeza, sale todo nuestro tórax con costillas, la columna vertebral y hasta llegar hasta el coxis, ¿sale? Y la parte del esqueleto apendicular es las clavículas, las escápulas, los miembros inferiores, miembros superiores y pelvis. Nos dice en la literatura, hay que recordar, chicos, que el cuerpo humano tiene alrededor de 206 huesos, ¿sale? Eso es lo que tenemos en huesos. Entonces, al unirse estas dos partes del sistema esquelético, todo en conjunto, hacen uno mismo y a su vez tienen diferentes funciones, porque los huesos están clasificados. Creo que ya hemos visto anteriormente con la maestra la clasificación de los huesos, porque son largos, porque son planos, porque la forma en que tienen, cuál es la función, eso es lo que vamos a ir viendo el día de hoy. Entonces, a eso nos referimos. Entonces, dependiendo la forma y lo largo, es la función que va a tener. No es la misma función que tienen los huesos largos a los que tienen los huesos cortos o irregulares o planos. Cada uno va teniendo función y aquí lo vamos a ir explicando poco a poco, ¿sale? Entonces nos vamos a ir con la primera parte, que es el esqueleto axial, ¿sale? Quiero pensar, coméntenme por ahí, al menos en su clase anterior, que empezamos con el sistema esquelético, si ya vimos cómo están clasificados los huesos. También quiero que me vayan comentando, que vayamos estando atentos a esta parte, ¿sale? Y hay que recordar que cada hueso funciona de acuerdo a su forma. Por ejemplo, los huesos largos como el húmero, la tibia, peroné, son de sostén. Son largos, se caracterizan por ser largos y un poco más gruesos y su función es sostener el resto de. Entonces, por ejemplo, como la caja torácica, que son huesos planos, las costillas, en general son huesos curvos, pero planos a la vez, es porque ellos tienen que proteger, hacen la acción de proteger, protegen todos los órganos internos, ¿sale? Esa es su función de ello. Es protección más que nada. Y los huesos cortos, como los falanges, los trapezoides, son un poquito más cortos porque tienen funciones, entre comillas, más pequeñas. Por ejemplo, las manos, pues se mueven todos, ¿no? Tienen que tener diferentes posturas para poder moverse. Siguiente, por favor. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me van entendiendo? Espero que sí. Bueno, en esta parte nos dice la literatura que el esqueleto axial está comprendido por 80 huesos. De los 206, recordando, los 206 por el cual está compuesto el sistema esquelético, este esqueleto en específico está compuesto por 80 huesitos,
que los vamos a ir desmenuzando ahorita, los vamos a ir hablando para que ustedes vayan comprendiendo cómo es esto del esqueleto axial. Bueno, este comprende desde el cráneo, la columna vertebral, la caja torácica. Y como bien saben, como están observando, su función principal es sostener y proteger. Protege a lo que tenemos en la caja torácica, corazones, pulmón, sale. Y pues la columna vertebral igual, ahí pasa la médula espinal y pues como es el sistema nervioso central, pues igual lo protegen la columna, las vértebras, taca, 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 toda la médula espinal. Entonces, esta está protegida por los huesos. Buenas Ellos, noches, maestra. sí. Soy Rafa, buenas noches. Buenas noches, Rafita. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Aquí estamos Gracias. en la clase, Rafita. Gracias, maestra. Nada. Entonces, ¿me van comprendiendo hasta aquí? Nuestro sistema esquelético dividido en dos, axial y apendicular. El axial está compuesto por 80 huesos. Y el apendicular, ya vamos a ver cuántos son, pero tenemos que tener en cuenta, recalcando nuevamente, que el esqueleto axial está compuesto por 80 huesitos y tenemos que recordar que en general nuestro cuerpo, el cuerpo humano, está conformado por 206 huesos. ¿Sale? 206 huesos es lo que en adultez podemos tener. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Nos vamos entendiendo? Espero que sí. Me mandan a preguntar, ya saben, mi mecánica siempre es así, maestra, esto no lo entendemos, maestra, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Y ahí vamos haciendo nuestras preguntas de igual manera, ¿sale? Bien, ¿entendido hasta aquí? Creo que Ustedes sí, digan. maestra. Bueno, los chicos del sábado, que espero estén conectados, no veo a ninguno, tienen una tarea y ustedes también. Les voy a ir dejando una tareita porque sus tareas recuerden que van a ser recibidas, por ejemplo, los chicos del día domingo, el día domingo presencial y los chicos del día sábado, el día de sábado presencial. Los chicos del día domingo harán 2 dibujitos para el próximo sábado y entregárselo a la maestra Mayrani para que ustedes puedan comprender con un dibujo, al ir dibujando, vayan estimulando su cerebro y viendo la importancia del sistema esquelético. Van a hacer 2 dibujos, uno del esquelético axial y 2 del apendicular, ¿sale? Esa va a ser la tarea que ustedes le van a entregar a la maestra Mayrani el día domingo y los del día sábado a una servidora, ¿sale? La Esquelético mecánica axial, es, sí, dime, Rafita, perdón, esquelético axial y esquelético. apendicular, que es lo que estamos viendo hoy, pero que a ustedes de tareita le va a quedar hacer el dibujito para que se lo entreguen a la maestra Mayrani y refuercen su conocimiento, ¿sale? Ok, maestra. ¿Sale? Muy bien. Bueno, la siguiente, por favor. Bien. Como vemos en nuestra diapositiva, iniciamos con el esqueleto axial, la primera parte del esqueleto axial, que es el cráneo o lo que conocemos nuestra cabeza, y solo el cráneo, que es lo que conforma nuestra cabeza, está hecho por 22 huesos. ¿Cómo ven? Tenemos 22 huesos, chicos. Ahí donde nos vemos. ¿Sale? Y a su vez, el cráneo está dividido en 2. ¿Sale? Y esto es lo que forma la parte del esqueleto axial. Es el cráneo con 22 huesos y a la vez está dividido en 2 partes. ¿Cuáles son esas 2 partes? Son los huesos craneanos y los de la cara. ¿Sale?
Estas son las dos partes. Y en la imagen podemos apreciarlo, cuáles son los craneales o craneanos. Ajá, es la parte de atrás del hueso, toda la parte posterior, ¿sale? Una parte de la frontal, los temporales. Uh-huh. Estos son los huesos que conforman. Y la parte facial, que es la mandíbula, los tabiques, si se dan cuenta, ellos son. Ellos son los que conforman. Muy bien. La parte craneana, la parte de los huesos que están divididos en los craneanos, ellos, si se dan cuenta, es toda la parte posterior y la parte de arriba, la parte superior del cráneo. Nos tocamos, es todo lo que tenemos aquí arribita y la parte posterior. Y dice que ellos son así, o son huesos un poco más grandes, porque la función de ellos es proteger. Es proteger el cerebro. Ellos se encargan de eso, de proteger el cerebro, ¿sale? Entonces, esta, como lo vimos, protegen, ¿no? Protegen. Y los de la cara, estos, aparte de dar protección, sostienen, por ejemplo, la mandíbula sostiene y es el único que es movible. Bien. En los craneanos hay huesos frontales, hueso frontal, dos huesos parietales, los temporales y los occipitales. Y está el hueso esfenoides y el etmoides, ¿sale? Esos son los conformados en los craneanos. Son los huesos frontales, los parietales, los temporales, los occipitales, los esfenoides y los etmoides. Todos en conjunto son craneanos. Esos son los huesos craneanos. Los temporales, recordemos que ellos, que son la parte superior, nacen como cartílago y luego se unen. Porque como son cartilaginosos, al nacer, recuerden que la función de estos es cerrarse después del canal de parto, o sea, ayudan a que el bebé pase en el canal de parto, sea flexible y luego llegue a su normalidad. Y esto hasta los 5 o 6 años toman la dureza de un hueso normal, porque la función principal es al nacer. Y los de la cara, que es la parte que son los faciales, estos están conformados por los nasales. Podemos observar la parte del tabique, lo que nosotros llamamos como tabique nasal, son los nasales. Los dos maxilares, superior, inferior. La parte inferior del maxilar es la parte movible, que hasta se puede desmontar porque tiene como unos ganchitos. Ellas se desmontan, ¿sale? Que son Se las puede llegar mandíbulas, a ¿no? desmontar. ¿Sí? ¿Mencionaban algo? Que son las Entonces, mandíbulas, ¿no? que es la mandíbula. Esta, una vez estando en hospital, nos tocó ver una persona que le encantaba el mango y desafortunadamente, al comer un mango grande, ella abrió mucho la boca. Y fue tanto tanto la necesidad de comer, de disfrutar su mango, que abrió de más su boca. O sea, abrió de más. Y intenta ella volver a hacer, la persona intenta volver a cerrar su boca y ya no pudo, porque se desmontó el maxilar.
Sale, se les montó el maxilar y quedó con su boca abierta, así. Y ya no pudo, chicos. Ya no pudo. Entonces tenían que hablar al maxilofacial para que, o al traumatólogo, que fue un traumatólogo en ese entonces, para volver a montarlo en su lugar, volver a ponerlo en su lugar. Es el único que es movible por obvias razones, que es la parte que se puede mover, y es la que nos ayuda a nosotros a masticar, ¿sale? Como está conectado los dientes, es la que nosotros nos ayuda a masticar. La parte inferior, perdón, del maxilar. Ese es el que se... Entonces, hay dos lacrimales, obviamente, dos lacrimales aquí, dos palatinos, los dos cornetes, que están a esta altura, y el Bomer, que el Bomer es por la parte de aquí de abajo. Entonces, estos forman el cráneo, ¿sale? El de la parte de la cara. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, maestra. Espero que sí. ¿Sí me van entendiendo? Sí, maestra. Ok. Entonces, esos son la parte del cráneo. Entonces, ellos protegen, los otros son más movibles, ayudan, por ejemplo, los que son de los nasales y los maxilares, pues tienen funciones específicas, porque ellos sostienen la parte de enfrente, lo que le da vida a lo que es nuestra nariz, prácticamente, y a nuestra boca, nuestros dientes. Los maxilares, pues son función principal en nuestros dientes a la hora de masticar. ¿Sale? Eso es. En enfermería, lo que más nos interesa de esto es conocer cuáles son y que saber cuántos son, de que existen y de que están divididos en partes. Es recordando, estamos divididos en axial y apendicular, iniciando con el esqueleto axial, con la parte de cráneo, que es la cabeza. Este está compuesta por 22 huesos y a la vez está dividido en craneanos y de la cara. Como podemos observar. Hasta ahí es lo que básicamente yo quiero que vayan ustedes entendiendo y a la vez, si ya hemos leído, ir reforzando nuestros conocimientos. Para enfermería es básico conocer en lo que te pueda mencionar, por ejemplo, un médico, ¿no? Pues el cigomático nomás, no, bueno, tú que sepas que existe ese hueso cigomático, ¿sale? Bien. Entonces dice que de los craneanos tenemos dos huesos parietales, dos temporales, dos occipitales, y huesos esfenoides y los etmoides, ¿sale? De la cara hay que tener en cuenta que tenemos dos nasales, dos maxilares, dos cigomáticos, dos mandíbulas superior, inferior, dos lacrimales, dos palatinos, dos cornetes y el borde. Seguidamente, para continuar, la siguiente, porfis. Gracias. Seguimos con la parte del esqueleto axial, que es la columna vertebral. Esta es importantísima porque ella recibe, chicos, todo el sostén del cuerpo.
es la que nos sostiene. Si no tuviéramos hueso, imagínense, no pudiéramos tener la postura que tenemos o no nos pudiera dar movimiento al cuerpo. En su clase anterior vieron los tipos de huesos, si no mal recuerdo, ¿verdad? Que hay huesos esponjosos, de diferentes tejidos, para que vayan recordando y bien. Entonces, aquí nuestra columna vertebral nos representa con el 40% del peso corporal, o sea, es el porcentaje aproximado de lo que sostiene nuestro cuerpo. Ahora bien, a veces nosotros somos gachos, más los gorditos, porque entonces sostener más grasa, más masa corporal de la que no deberíamos tener, ahí es donde empiezan los dolores de espalda, chicos. Imagínense, básicamente, teniendo un peso adecuado, teniendo que tú seas tu peso adecuado para tu estatura, tu columna va a soportar el 40% de tu peso normal. Eso es lo que la columna por default ya está soportando. Ya está sosteniendo más tu cuerpo. Ahora, una persona de 1,60 en promedio, con un peso de 150 kilos, ¿ustedes creen que esa columna está sosteniendo el 40% de ese peso? No. No, estamos sosteniendo el doble, ¿verdad? Por eso luego los dolores de espalda, las desviaciones de nuestras vértebras, los problemas lumbares, los problemas lumbares que tiene comprometido a nuestra columna. Entonces, la columna vertebral está formada por una serie de huesitos, porque no es un solo hueso. Estos son huesos irregulares. Tin, tin, tin. Ajá, no tienen una misma forma, no son planitos, son huesos irregulares por la forma que tienen y porque son pequeñitos. Pero aún así pequeñitos, tienen una función importante porque ellos todos en conjunto hacen uno y son nuestras vértebras. ¿Sale? Conocido como vértebras. ¿Vamos bien hasta ahí? Son nuestras vértebras. Bien. Estas funcionan, la columna funciona básicamente como una vara, ¿sí? Como una vara que es flexible, una vara flexible, así tal cual, que se mueve. Ajá, y que dentro de ella recae un peso importante. Y fíjense, es tan maravilloso el cuerpo humano que al menos la columna tiene la capacidad, chicos, de poder moverse hacia adelante, hacia atrás, hacia los costados, estar recto y hasta dar la vuelta, porque tiene la capacidad de darse ella misma la vuelta. Es cuando nosotros queremos y realizamos un giro de 180 grados, hasta truenan, trac, 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 trac. Sus mismas articulaciones hacen que truenen, porque tiene la capacidad para eso. Si no, pues ahí vemos a los atletas, los cirqueros, estos que hacen unas maniobras espectaculares. Bueno, influye mucho su columna vertebral, que igual requiere un entrenamiento, claro está. Pero pues sí, por sí sola tiene una capacidad impresionante de poder hacer ciertos movimientos. Para eso está hecha, para sostener, para ser flexible, para poder moverse de un lado a otro. ¿Sale? Entonces, el adulto, ya un adulto tiene 26 vértebras, ¿sale? Tenemos 26 vértebras. Y en niños llegan a tener hasta 33 vértebras, porque luego se fusionan. Se fusionan las sacras, las
coxígenas en la forma del coxis, ellas se unen en las sacras, ellas hay más y se unen, nacen con más porque son cartílagos, huesos cartilaginosos que necesitan estar flexible, porque todas ellas su función de ser es a la hora del canal de parto. Se fracturarían más, fíjense. En la posición, por ejemplo, de sacar a un bebé, es que primero salga cabeza. Y ahí entran las sacras, porque ellas resienten al final el movimiento a la hora de sacarlas. Y las cervicales también. Porque la postura, recordemos, por ejemplo, al sacar a un bebé, la postura que llegan a tener es lo que va a influir. Y ella tiene que moverse, porque un bebé lo podemos sacar hacia el lado derecho, con su cabecita hacia un lado del lado derecho o hacia el otro lado del lado izquierdo. Y hacia allá movemos también el cuerpo. Entonces la columna en sí tiene que estar flexible a la hora de nacer para poder salir y no fracturarse tan fácilmente. Ya vieron, el mismo cuerpo es tan sabio. Y al pasar de los años, ya que el bebé va creciendo, van pasando los añitos, ellas se van uniendo y ya van tomando la forma general, la que es ya, y ya para quedar 26 vértebras. Estas son 26 vértebras. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? ¿Sale? Sí, maestra. Perfectísimo. Sí, profa. Gracias. Bien. Ahora, ¿cómo están clasificadas estas vértebras, chicuelos? Bien. Tenemos de nuestras 26 vértebras, podemos ir tocándonos ahí en casita donde están, debajo de nuestro cuello, de nuestros occipitales, nuestro hueso de la parte baja, vamos a tocar la primera de nuestras vértebras. Y estas son 7. A esta altura, de donde termina nuestro cráneo y empieza, vamos a tocar la primera. Pueden sentirla. Se pueden tocar y sentirlas. ¿Sale? Vamos a tocarlas. Y ellas son 7. A esas primeras 7, como vemos en nuestra imagen, que son las partes superiores, ellas son las famosas cervicales, que son el apoyo hacia nuestro cráneo, al sostener el cráneo, y lo que hacen nuestro cuello. Ahí hay 7, son las que conforman nuestro cuello. Esas son las famosas cervicales. Luego de las cervicales, de arriba a abajo, continuamos con 12 más, que esas son las torácicas, porque son las que vienen en la parte del tórax. 12 más, chicuelos. 12 vertebritas más. Luego tenemos 5 más, que son las lumbares. Es que es la parte inferior de la espalda. Tenemos la que es la parte del tórax. Continuamos con las lumbares, que es la espalda baja, la mencionada espalda baja. Y luego vamos a tener solo una, que es la sacra, después de la combinación de niño, que ya ves que son más. Ya solo nos queda una sacra y la parte bajita, la colita, como le decimos nosotros, el coxis. Entonces, y eso es lo que conforma nuestra columna vertebral. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Podemos anotar? Les repito, para que anoten. 7 vértebras cervicales, que es lo que componen nuestro cuello. 12 torácicas, 5 lumbares,
una sacra y un cox. ¿Cómo la ven hasta ahí? Perdón, ¿puede repetir, maestra? Sí, claro. Son 7 cervicales, que es nuestro cuello, es lo que conforma nuestro cuello. Seguimos con las 12 torácicas, que es lo que está en la caja torácica de nuestras costillas, que ahí en esas 12 básicamente se sostiene toda nuestra caja torácica, que son nuestros pares de costillas. Ok. Ajá. Luego seguimos con las 5 lumbares, que es la espalda baja. Después de nuestras costillitas, son las 5 más que hacen nuestra espalda baja. Luego continuamos con nuestra sacra, que es una, la parte sacra, y nuestro coxis. Y esas son todas, un total de 26, que hacen nuestra columna vertebral. Y que, pues, estas las podemos sentir, afortunadamente. Esta podemos notar sus posturas, ¿sale? Nos comenta la literatura que los cartílagos que están entre una y otra, que sostienen, que soportan el peso ahí, a veces llegan a inflamarse más en la parte lumbar por la postura que llegamos a tener, cuando no tenemos la postura adecuada. Entonces, eso es lo que va provocando el dolor entre nuestras vértebras. Luego realizamos movimientos bruscos, de los cuales también ellas se presionan más entre una y otra por el tipo de movimiento que tenemos, y es donde empiezan los problemas lumbares. Y ya el caso más extremo es cuando nuestro coxis está fuera de sí, se llega a desmontar y hay que volverlo a montar. Y sea hombre o mujer, cuando ya tenemos un coxis desmontadito, que por alguna u otra razón, por cualquier otro movimiento, este se desmontó, chicos, penosamente, penosamente, vergonzosamente, dijera yo, la forma en que el traumatólogo puede acomodarlo es metiendo nuestros deditos en el ano, para poder sentirlo y con una mano fuera, otra dentro, y poder volverlo a montar en su lugar. Entonces, sí, luego hay que tener cuidado, ¿verdad? De nuestras posturas, chicos, porque sí, de todo llegamos a pasar. Entonces, vamos bien hasta ahí, chicuelos. Sí, maestra, perfecto. Sí, profa. Gracias, me van entendiendo, ¿verdad? Sí, maestra, clarito. Entonces, muy bien, continuando, las que son torácicas en la vértebra y las torácicas y las lumbares, estas son movibles, tienen más flexibilidad porque es la que nos da movimiento para que nosotros podamos voltear a ver hacia uno, hacia el otro lado, poder mover la mitad de tu cuerpo. Ellas se mueven, pues son más móviles. Ahora, el sacro y el coxis es el problema, es lo que les comentaba, porque si llegamos a hacer unas malas posturas, ellos no están habilitadas o ellas no se pueden mover, ellas tienen que estar en una sola postura. Entonces, cuando ahí realizamos los movimientos bruscos, es donde pues se desmontan estos, ¿sale? Y estas, por ejemplo, el coxis y el sacro ayudan a mantener la curvatura de la columna vertebral, porque esto tiene una curvatura. No es lineal como nosotros llegásemos a pensar, no, es en forma de S su curvatura. Obviamente no una S serpiente, ¿verdad? Pero simula la S. Viene como una S. Porque tiene que tener una curvatura en sí que hace que pueda sostener el peso y pueda tener movilidad
y pueda aguantar toda la función que tiene en sí toda nuestra alberca. Y mantienen el equilibrio. Esa curvatura hace que se mantenga el equilibrio y sostenga todo el cuerpo. Y a la vez, al tener bien nuestra curvatura en nuestra columna vertebral, bueno, pues ayuda a evitar fracturas. El problema es cuando no tenemos bien la curvatura, que por el paso de los años, recordemos que no deberíamos usar almohada a la altura de nuestra cabecita, porque las almohadas duras o pesadas, o que trates de que quede la mitad de tu cuerpo más alto y la otra no, esto provoca, ahora sí, que se desvíen, que la curvatura no sea la correcta, y es donde empiezan nuestros dolores, nuestros problemas lumbares y demás. Entonces, como tal, no deberíamos usar almohaditas. No, porque no ayudan a la curvatura propia de la columna vertebral, ¿sale? Ahí les cae tareita. Muchos pues estamos acostumbrados, ¿verdad? Otros no tanto. Pero pues así. Bien, hasta ahí. Ya vimos cráneo, ya vimos columna vertebral. Ahora vamos con otra parte que es del mismo esqueleto axial, que es el tórax, chicos. El esternón, ¿sale? Nuestra caja torácica, ¿sale? Esta funciona, la caja torácica que está compuesta por todos nuestros pares de costillas. Esta caja se le conoce como jaulita. Pues sí, tiene la forma de una jaulita, ¿no? Así se ve, como una jaulita. Bueno, que está compuesta por todo el esternón, que el esternón es el hueso de frente que se ve así como ¿qué les diríamos? En forma de animalito, como una libélula. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo aprecian? Todo lo que dice cuerpo del esternón. Ese es el Sí, esternón, chicos. Ese hueso es el esternón. Entonces, la parte superior del esternón se llama manubrio. ¿Sale? Ese es el manubrio. La parte. Luego sigue nuestro cuerpo del esternón. Y a lo último, esa puntita, ese huesito que es el esternón, se llama apófisis sifoides. Cuando se realiza un RCP, por eso la importancia de la postura de nuestras manos, a qué altura, en qué plano, recordemos en qué plano vamos a realizar este RCP, vamos a poner nuestras manos, porque tenemos que recordar que nuestras manos tienen una posición adecuada, ¿sale? Y que sobre nuestras manos cae todo nuestro peso hacia esa persona, porque lo que vamos a hacer en RCP es poder estimular el corazón, ¿sale? Entonces, aquí es donde tenemos que tener cuidado, y la caja torácica en sí tiene la capacidad de expandirse y regresar, como tener movimiento, pues. Ahora, hay que cuidar el apófisis sifoides porque mucha gente llega, no sé, el RCP debe de estar en el cuerpo del esternón, a esa altura, porque a esa altura está el corazón. Pero hay personas que se han llegado a, pues no equivocar, ¿verdad? Pero pues yo siento que dar un RCP pues es rápido, es actuar, y llegan a fracturar el apófisis sifoides. Ese huesito chiquito. Entonces, se fractura. Entonces, al tú fracturar, recordemos que debajo de nuestra caja torácica hay órganos. Y podemos rasgar ahí los órganos y podemos tener hemorragias internas. Entonces, ahí la importancia de que conozcamos
nuestros huesos y saber qué es en el cuerpo del esternón para poder realizar un RCP y no poder lastimar el apófisis sifoides, que siempre lo tenemos que tener en cuenta, porque este sí se llega a fracturar. ¿Sale? Entonces, el cuidado que debemos de tener ahí. Entonces, nuestro tórax está conformado por nuestro esternón y nuestras costillas, que aquí vamos a ir hablando ahorita de las costillas. Como podemos observar en la imagen, el esternón es el sostén, es el enlace entre las costillas, entre nuestros pares de costilla, junto con la columna vertebral. Entonces, estos protegen en los órganos internos de toda la cavidad torácica, los pulmones, corazón, sale. Entonces, ellos que están ahí son protegidos por estos huesitos. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profa. Sí, maestra. Okay. Muy bien. Bien. Ahora bien, ahí mismo tenemos nuestras costillas. Las costillas son consideradas huesos planos. ¿Sale? Son consideradas huesos planos. Y tenemos, nos dice la literatura, 12 pares de costillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Las de abajo son más cortas, son 12 pares. 12 pares. Entonces, como tenemos 12 pares, nos dice que de la primera costilla de arriba hacia abajo, de la parte superior de las costillas, sale que conectan con el manubrio y las vértebras. Estas de la una del primero al séptimo par de costillas se articulan con el esternón y la columna en los cartílagos. En el cartílago iliano, ahí hay un cartílago que se llama iliano y son con las que conectan, no pegan como tal. Hay un cartílago entre una y otros para poder conectarse y poder estar juntos, ¿no? Como un pegamento, pues, que hacen la función de poder tenerlas ahí. Entonces, este cartílago, el cartílago iliano, pues las tiene ahí, se pegan con él, porque estas les permiten flexibilidad. Los cartílagos permiten la flexibilidad entre uno y otro huesito, porque tenemos que la mayoría de los huesos tienen que tener movimientos. Recordemos que hacemos movimientos. Entonces, es por esto que ellos tienen flexibilidad. Las 5 restantes, las primeras 7 es flexibilidad. Las 5 restantes son las llamadas costillas falsas, es decir, son de la parte de abajo, están unidas a la columna vertebral, pero ya no llegan al externo, quedan flotantes por ahí. Es cuando decían que Thalía se había quitado la costilla flotante, pues por eso. Sí, quizás la puedan llegar a quitar para que la cintura sea más, pero pues tiene su función. Ellas, a pesar de que son flotantes y que no están agarradas como tal del esternón, pues bueno, ahí hay y ahí tenemos la parte de nuestro estómago, vaso, hígado, y ellas también protegen esa parte. Son flotantes, sí, pero ahí están protegiendo también a órganos, ¿sale? Y le dicen
flotantes, porque no se articulan como tal a la parte del esternón. Están indirectamente conectadas, pero solo están por la parte de la columna vertebral, ¿sale? Ahí es donde están articuladas, pues, unidas, pegadas, como quien dice. Y estas son las 5, las siguientes 5. Ahora, de la 11 a las 12, ellas son un poquito más chicas. Son más chicas y solo vienen articuladas en la parte de atrás. Más chicas y articuladas en la parte de atrás. ¿Por qué? Porque estas, como son flotantes, son las que le permiten proteger igual a los órganos, pero de una forma más flexible, porque es la parte igual lumbar en la cual el cuerpo humano se mueve. O sea, te mueves, pero te protejo. Te muevo, te protejo. No te vayan a lastimar. Claro, son más chiquitas, pero ahí están. Ellas también protegen. Entonces, le dicen falsas porque son más chicas, porque literalmente su función es un poco menos, es nada más así como de cierta protección, pero pues ahí está, son parte de la caja torácica. Y en total ellas hacen 12 parecitos, ¿sale? Entonces, ellas, la mayoría están articuladas a la columna vertebral, las primeras 7 y con el esternón. Ahí están, ¿sale? ¿Todo bien hasta aquí? Sí, Sí, profe. maestra, todo bien. Excelente. Y esto es lo que hace el esqueleto axial. ¿Alguna pregunta del esqueleto axial? Sarita, ¿qué lo compone al esqueleto axial? A ver, desde el principio. ¿Por qué huesitos están compuestos? Está compuesto por la columna que tiene 26 vértebras. En la nuca hay 7 vértebras llamadas cervicales. Después hay 12 vértebras más que son las torácicas. Luego hay 5 más que se llaman lumbares. Luego hay una que se llama sacra y luego hay otra que se llama coxis. En total hay 26 vértebras. Tórax, que es el esternón, las 12 costillas, más 4 que son flotantes. Y ya, es que no estuve en toda la clase, profa. No estuve desde el principio. Muy bien. Sí. A ver, ¿quién más? Gaby, ¿qué compone al esqueleto axial? ¿Por qué huesitos está compuesto, Gaby, el esqueleto axial? Un micrófono. Aquí voy. Perdón. No Comienza te con los preocupes. huesos del cráneo. Los huesos del Exacto. cráneo junto con los de la cara. Los huesos del cráneo van en pares. Porque pues para que hagan ambos lados de la cara. Después, lo que es el tronco, que vendría siendo el esternón, ¿no? Que nos estás comentando que es manubrio, cuerpo de esternón y las 12 y 12, 24 pares de costillas. Sí. Y la columna vertebral. Y la columna vertebral. Está constituida por las 26 vértebras divididas en las cervicales, en las lumbares, en la sacra y en el coxis. Así es. Y en el coxis. Excelente. Y ellos forman El esqueleto axial. el esqueleto axial. Bien, ¿todos bien hasta aquí? Sí, profe. Sí, porque luego, ejemplo, nos dicen, es que se fracturan las sacras. No, no se fracturan las sacras o se fracturó la sacra, porque hay unas. Y la gente cree que son varias.
Me ha tocado escuchar pacientitos que dicen, es que fueron a la altura de las sacras. No, no son muchas sacras, es una. Nosotros sí sabemos que solo existe una y solo un coxis, y que hay más lumbares y que hay más cervicales, ¿sale? Y eso es lo que enfermería tiene que ayudar a identificar. Para que comprenda a la hora de una fractura, una fisura, comprendamos en qué región y en qué parte del cuerpo se ubica cierto huesito. Y claro, en las siguientes clases que estamos viendo con lo de inmovilidades, fracturas, comprendamos esa parte. Claro está. ¿Sale? Entonces, ¿cómo podemos apoyar? ¿Cuáles serán nuestras técnicas de apoyo para el médico con alguna fractura o podamos entender patologías como lo son las osteoporosis, ¿verdad? Artritis, y podamos entender a qué altura, en qué región están los problemas, porque hay gente, por ejemplo, cuando ya tiene una artritis reumatoide, que implica articulaciones de ciertos huesos y de cierto esqueleto, en específico el apendicular, el esqueleto apendicular. Entonces, luego, por ejemplo, ancianitos nos llega a tocar que, ay, hijito, no me toques ahí, te dice la señora o el señor, ¿no? No, por ahí no me toques. Entonces, ya comprendemos qué huesito puede estar lesionado, qué articulaciones ya están desgastadas. En la osteoporosis regularmente hay unos huesos que se desgastan más, otros menos, pero ya sabemos que están ahí, ya podemos igual comprendemos, al saber cómo está nuestro sistema esquelético, cómo es nuestro esqueleto, cuáles son nuestros huesitos, podemos llegar a comprender muchas patologías en enfermería y también el apoyo, nuestras técnicas, ¿sale? De cómo, por ejemplo, un paciente, por ejemplo, nos llega a tocar enfermería, atender, ejemplo, pacientes en estados terminales, por ejemplo, cánceres que son pacientes que todavía quieren tener la movilidad, levantarse. Entonces, nuestras técnicas es técnicas de postura para el paciente, chicos. Y tenemos que comprender que el cuidado de los huesos en esa persona, porque pues ya son personas que no tienen una masa muscular, comprender cómo podemos sostener al paciente, cómo poder ayudar a levantarlos, cómo podemos ayudar a que un huesito no llegue a fracturar, porque luego al no tener masa muscular que proteja ese huesito puede haber fracturas. Y a veces hay personas que llegan a ser un poquito toscos a la hora de levantarlos, de ayudarlos, y pues llegan a lastimarlos o llegan a fisurar y a fracturar, y créanme que sí ha pasado. Entonces, enfermerías, eso es aprender cómo cuidar y conocer qué tipo de huesitos tenemos, dónde están, cómo están, para que sepamos a poder apoyar al paciente. ¿Vamos bien hasta ahí? Espero que sí. Sí, profa. Excelente. Bien, ahora vamos con la segunda parte del cuerpo, del esqueleto. La siguiente, por favor. ¿Qué es el esqueleto apendicular? Siguiente, porfis. Bien. Muy bien, chicos. Continuamos con el esqueleto apendicular. Nos dice, esta parte, como ven en la imagen, la parte que no está en azulita es el esqueleto axial. La parte que está en azulita en la imagen es el esqueleto apendicular. Y se llaman así porque son apéndices, son laterales del esqueleto axial. No están en la parte central del axis de la línea axial, sino son apendiculares, es decir, laterales a el cuerpo. Entonces, el apendicular es los huesos escapulares
Nuestras clavículas, no la clavícula, porque no es un solo hueso, nuestras clavículas, nuestros miembros superiores y nuestros miembros inferiores. Esos hacen el esqueleto apendicular. Ajá. Junto, claro está, con la cintura pelviana o la pelvis. Deberíamos decir las pelvis porque son dos. Ellos hacen el esqueleto apendicular. Aparentemente menos, pero pues sí, el apendicular está formado por el resto de los huesos. Recordemos que el axial tiene 80 huesitos, ¿sale? Recordando que este tiene 80 huesitos, el axial está compuesto por 80 huesos. Entonces, de 126 huesitos, $46 restantes, aproximadamente, ¿verdad? Perdón, no. De los 226 huesos, 80 son axial y 126 son apendicular. Literal son más. Lo que pasa que, pues el apendicular son huesitos, implica huesitos más chiquitos, por eso son más. 226 huesos, perdón, en el cuerpo humano, 80 huesitos son del axial y 126 son del apendicular. Entonces vamos a ir Maestra, desglosando. son 206. Sí, Y así de es. esos 206, 80 son axiales. Y el resto Exacto. sería Y el resto serían 126. perpendicular, 126. Sí. Ok. Sí, pero pues son chiquitos, hay muchos chiquitos que tienen funciones pues específicas. Ellos ya sí tienen una función más específica. Bien, iniciamos la siguiente, porfis. Iniciamos con la clavícula y las escápulas. ¿Sale? Las escápulas, como pueden observar en la imagen, tienen forma triangulares. Y ahí se ancla las clavículas, porque las clavículas son dos, derecha, izquierda. Estas las observamos más en las personas delgadas. Ajá. Las podemos observar y están divididas en dos. Son dos. A veces comúnmente decimos, es que la clavícula, se fracturó la clavícula. Sí. La mayoría de la gente llegará a pensar que es un solo huesito que pasa de un lado a otro, pero no. Tenemos dos clavículas y dos escápulas. Entonces, estas en sí se anclan, ajá, y ayudan a sostener otros huesos importantes que son los miembros superiores. Y en general ayudan también a sostener al esqueleto axial porque están ancladitas, fijaditas ahí con el esternón y con la columna y las costillitas. Ajá. Ahí se unen las dos partes. Entonces, el hueso se articula, el escápulas se articulan con la clavícula
se unen con la clavícula. Y a la vez, la clavícula se une, o pega, o se articula con el manubrio del esternón, chicos. ¿Sale? Si tocamos a la altura de nuestro cuellito, pueden tocarse tantito, van a sentir dos bolitas. ¿Sí las sienten? Ahí están. Esa parte es la que conecta con nuestro esternón. ¿Para qué va? Es lo que sentimos. Ahí es donde se llega a conectar con nuestro esternón. Ahí conectan las clavículas. Y la clavícula igual tienen forma de S. Sí la pueden llegar a observar, ¿verdad? Que la clavícula tiene forma de S. Esa también tiene una curvatura que hace que pueda ser flexible y pueda literar, moverse. Ayuda a que la caja, a la hora que nos movemos, bailamos, brincamos o hacemos cualquier movimiento, levantamos algo, ella también pueda tener esa flexibilidad. Y esa curvatura hace y ayuda al movimiento del mismo cuerpo, de la misma caja torácica. Por eso tiene la curvatura y la forma, ¿sale? Por el movimiento que esta tiene también. Y las escápulas, si se dan cuenta, son unos huesitos planos, alargados en forma triangular, que el sostén o la forma tiene que ser así para que pueda sostener los miembros superiores y también le pueda dar el movimiento preciso. Por eso la forma de este. Sostiene a una, sostiene a otro, o sea, mis respetos. Aparte, a este mismo huesito, fíjense, le da el movimiento los músculos. Este le da el movimiento los músculos ahí mismo porque lo ayuda a protegerse y también a moverse. ¿Vamos bien hasta aquí, chicuelos? Bien. Sí, profa. Sí, maestra. Bien. Ok. Siguiente, porfis. Lo siguiente es los miembros superiores. ¿Sale? Wow. Vamos a hablar de ellos. Este nos dice que en general, como dato, los miembros superiores tienen 30 huesos. Cada miembro superior, que son nuestro brazo, antebrazo y nuestras manos. Es por lo que están compuestos En nuestro... total, profa, en total serían 60, ¿no? Sí. Sí, cada uno tiene 30, en total exactamente serían 60. ¿Sale? Entonces, 30 huesitos en cada lado. Ahora, ¿cómo están compuestos estos miembros superiores? Nos dice que hay la parte de nuestro antebrazo, o lo que le decimos brazos. Este hueso que tiene el músculo deltoides, ¿ya vieron? Tiene el músculo deltoides, que el músculo deltoides para enfermería es muy importante. Este está sostenido con el húmero, con el hueso húmero, que es un hueso largo. Ajá, es un hueso largo y este hueso tiene que ser fuerte. ¿Sale? Es un hueso largote. Y es uno solo. Pero es fuerte, es resistente para
sostener, tiene que ser fuerte porque es sobre el que recae mucho peso. Entonces, está conformada por el húmero, que es un hueso largo, que es nuestro brazo, y luego sigue nuestro codito, que no es mencionado en la imagen, pero en nuestro codo es una articulación. Tiene que haber una articulación lo suficientemente gruesa por el movimiento constante que tiene. Me pregunto yo, ¿nos calcificamos del diario? Porque esta articulación que hace la función en el codo, mi respeto, chamacos. ¿Cuántas veces al día tendremos movimientos? ¿Cuántas? ¿Qué tanto llegamos a alzar de pesado? Imagínense la gente que trabaja con cosas calientes o cosas muy frías. Por eso ellos, con el paso de los años, al no calcificarte, al no cuidarte, llegamos en osteoporosis y artritis reumatoide, es decir, el desgaste, pues ya constante prácticamente, se va perdiendo esa articulación. Y al irse perdiendo las articulaciones, los huesos se van uniendo, van pegando, van rozando la cabeza del húmero, que la cabeza del húmero son las partes laterales, la parte de arriba, la parte de abajo, las bolitas, esas son las cabezas de los huesitos. Entonces, al pegar un hueso con otro es un dolor intenso porque ya no hay esa almohadilla, ese algodoncito, esa esponjita entre uno y otro que hacen que entre los dos tengamos movimientos. Ahora, pregúnteme yo, ¿quiénes tomamos calcio del diario? O por lo menos un mes sí, 6 no, no nadie, la mayoría no. ¿Sale? O que nos alimentáramos correctamente y poder naturalmente, pues bueno, ingresar nuestro calcio ahí con nuestra leche, nuestro queso. Bien, después del húmero tenemos a nuestro antebrazo, que está compuesta por radio y cúbito. Aquí hay algo importante, radio y cúbito. ¿En qué más escuchamos el radio y el cúbito? Enfermería escucha esa palabrita o esa palabrita la tiene constantemente en las arterias. Las arterias y venas, ¿verdad? Esas las tenemos presentes siempre porque está la arteria cubital, la arteria radial, la vena cubital, la vena radial, ¿sale? Entonces, nos dice que el radio es la parte de arriba, es el hueso de arriba, y el cúbito, el huesito de la parte de abajo. Entonces, aquí no tenemos un solo hueso, chicos, tenemos dos huesitos. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, estos a la par llegan a ser como planito por la función que tienen. Tienen que ser dos. Sí, tienen que ser dos. ¿Por qué? Porque el radio y el cúbito tiene que darle soporte a 8 huesitos más que conforman la muñeca. ¿Sale? Entonces, ahorita vamos a hablar de eso. Siguiente, porfis.
¿Ya vieron? Aquí, después de nuestro radio y nuestro cúbito, nos vamos a encontrar con los huesos de la muñeca. Estos huesos de la muñeca son 8, chicos. Pueden hasta tocarse su muñeca. ¡Wow! Y por ser 8 y chiquitos, es que llegamos a hacer un movimiento ¿de cuánto? De 360 grados. La muñeca la puedes mover y mover y mover y wow, te impresiona la movilidad que tiene. Y ahí están los huesos trapecio, el escafoide, semilunar, los trapezoides, el piramidal, el pisiforme, el ganchoso y el grande que le dice. En total, 8 huesitos. ¿Sale? 8 huesitos conforman nuestra muñeca. Cuando el quiropráctico te dice, estaba abierto, es porque esos huesitos están desmontados, no están en su lugar. Se desmontaron y hay que volverlos a poner en su lugar. Ajá. No tan fácil, tienes que hacer un movimiento. Los atletas son los que experimentan más este tipo de ¿cómo se llama? De movimientos o de golpes o de fracturas o desmontaduras, porque se salen del lugar, pues obviamente por la forma del deporte que llegan a tener cada uno, es que se desmontan estos 8 huesitos. Y es lo que le van a dar movimiento a nuestra mano, ¿sale? Entonces, la muñeca en general, a esos 8 huesitos se le llaman carpianos. A ese trapezoide, a ese grande, ese piramidal, ese escafoide. En general, los 8 son conocidos como huesos carpianos. ¿Sale? Y después de nuestra muñeca, vienen los ¿qué? Los huesos de nuestra palma de las manos, que estos son los metacarpianos. Huesitos cortos, pero que tienen una función específica porque, como recordemos, estos en general tienen la capacidad de sostener. Tienen una curvatura carpiana que se llama, porque tenemos la mano tiene la capacidad de ponerse, la podemos poner en forma ondita, ¿no? Entonces, estos huesitos, por eso son un poquito más movibles, son, tienen su curvatura, no son rectos como tal, no lo son. Tienen una ligera curvatura por la posición que llega a tomar las manos. Y bueno, nuestros dedos conformados por los famosos falanges, que estos son 100% movibles. Es lo que nos ayuda a movernos. ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien, maestra. ¿Vale? Gracias, Rafita. Profa, ¿cuántos huesos son de la mano? De la mano en general, mira, echemos cuenta, son 8 carpianos. Luego los metacarpianos son 4 más. 5. 5, porque ya ahí vamos a incluir los 5 que son de cada mano, de cada dedo, pues. Hacia ahí porque pega. De la palma de la mano, si te das cuenta, da la misma forma, o sea, son 5 aquí.
Hasta ahí, si ponemos la mano hacia afuera, los vamos a notar. Véanse la mano y ahí los van a notar. Vamos a notar los palmares. Las curvitas que se hacen entre una y otro, te está dando a entender que ellos ahí están. ¿Sí se han observado su mano? Ahí está. Sí, maestra. Ajá. Ahora los falanges, por eso tenemos las líneas, para poder observar los falanges. ¿Cuántos falanges tienen? Viendo las líneas de nuestra, donde hacemos movimientos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, porque el pulgar pues no se divide en 3 como nosotros, ay, disculpen si me ven ahí con la mano así, pero bueno, es para mostrarle. Y el pulgar no, como es más cortito, solo son 2 huesitos. ¿Ya vieron? Está más chico. ¿Cuánto? Ajá, es más chico y solo se divide en 2. Y tenemos nuestros pliegues de las curvaturas. Ahora sí que esos pliegues, pues no están ahí, esas rayitas no están ahí porque quieran, sino porque la función es la señalización, es la forma, de que ahí están esos huesitos. ¿Sale? Entonces, por eso es la movilidad de las manos, de nuestros falanges. Que igual cuando se desmonta enfermería, por ejemplo, es más común que lleguemos a realizar un vendaje por instrucciones de quiroprácticos, de ortopedistas, de traumatólogos, un vendaje, porque luego se pueden desmontar muy fácilmente los carpianos o los falanges por los movimientos que lleguemos a tener. ¿Sale? Entonces, y llega a ser doloroso. ¿Sale? ¿Todo bien hasta aquí? Sí, profe. Sí, maestra. Okay. Siguiente, porfis. Bien. Continuamos con la otra parte del esqueleto apendicular, que es la cintura pélvica. ¿Sale? La función de la cintura pélvica o la pelvis comúnmente conocida, nos da el sostén para la columna. Y los órganos que tenemos en la parte baja abdominal, la parte pélvica, útero, vejiga, útero en el caso de las mujeres, vejiga en los hombres, en las mujeres igual, próstata. Entonces ellos sostienen ahí. Al nacer, chicos, la pelvis está dividida en 2, izquierda, derecha, pero estos al nacer también tienen que ser flexibles. ¿Por qué tienen que ser flexibles? Porque el cuerpo humano pasa por un canal de parto. Es lo correcto, es lo que debería pasar, ¿verdad? No deberíamos tener cesárea. Lo correcto es pasar por el canal de parto. Entonces, como al nacer, la mayoría de los huesos empezamos siendo cartilaginosos, somos cartílago. Esto se le denominan, se les llama, al nacer, como la pelvis está tierna, digámoslo así,
está dividida en 3. En un niño está dividida en 3. Se llama ileón, pubis e isquión. Así se llaman los 3 al nacer. Que ya cuando está en una forma adulta se le llama, a cada parte se le llama, a cada parte de la pelvis se le llama coxal. Pero al nacer tiene 3 nombres porque está dividido en 3. Y en sí, pues tiene que pasar un canal de partos, ¿sale? Por eso se divide en 3. Pero naciendo, está dividido en 3 partes y se llama ileón, pubis y isquión. Entonces, la cadera ya adulta, ya no lo llamamos por esos nombrecitos, sino ya está dividida en 2 partes, en 2 huesos de la cadera, que se llaman coxal. Son coxales, son 2 ya, llamados coxales. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora bien, la siguiente parte es ver, observando en la imagen, que estos coxales varían de acuerdo a la anatomía humana. Es decir, no, la pelvis femenina no es igual a la pelvis masculina. ¿Ya vieron? Los coxales en la masculina, el borde, el estrecho, la perforación, la unión de ellos es forma circular, una forma más estrecha, una forma más angosta, es decir, no está diseñada para que nada salga por ahí. Por eso la cadera de ellos es más estrechita. Un hombre lo vas a ver más, ¿cómo decirlo? Más recto, ¿no? Te das cuenta que es un hombre porque su cadera es un poco más recta. Obviamente su anatomía es un poco más diferente. Los hombres, todos en general, si se llegan a fijar, son más rectos. ¿Y qué es lo que hace bonito cuando decimos, ay, esta muchacha tiene bonitas caderas, ay, tiene bonito cuerpo, tiene bonitas piernas, tiene bonitas caderas? Bueno, la forma de nuestra pelvis. Esos coxales en la pelvis es estrecho, ya no es estrecho. Ajá. Ese es un pasaje. Ahí hay algo que tiene que nacer. Por ahí en su momento algo tiene que pasar. Ajá. Y esa pelvis es más ancha, más alargadita, más ovaladita. Ancha. Porque entre esos 2 huesitos va a pasar en su momento, ¿verdad? Si es que es así, un bebecito. Por eso ella es más ancha. Por eso la mujer, hay mujeres con prominencias de cintura mucho más amplias. Hay unas que dicen, ay, los hombres, porque los hombres se fijan en eso. Ay, qué bonita cintura, qué bonita cadera, qué bonita muchacha, qué bonito cuerpo. Sí. Y aún así, hay mujeres que no son tan anchas de caderas. ¿Qué dice el médico? Palpa, a la hora de palpar, de hacer una exploración en vagina, cuando todavía no hay ese borramiento, cuando todavía no está el útero dilatado, también esa palpación, por eso luego a las mujeres no les gusta, es para saber si se siente la cadera ancha. O sea que palpan por dentro. Y hay en algunas señoras que es tan sabio el cuerpo que no le permite el mismo, ¿sabe qué dicen? No, las células,
regresemos a las células. Reconocen esta parte y dicen, bueno, va a haber este proceso, pero no dilatemos, no borremos, no abras cuello, no podemos pasar, esto no puede salir aquí, esto no puede y esto no puede. Y no hay dilatación en la señora. Y el médico dice, ¿sabes qué? Tu parto no puede ser natural. Eres estrecha de cadera. Sí lo han escuchado, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, Son maestra. estrechas. No tienen la anatomía suficiente para que un bebé nazca por ahí. Y luego sí lo hacen. Una servidora le tocó observar un parto, porque ese es un parto forzado, chicos. Lo hacen las parteras, lamentablemente. Forzan a las señoras. ¿Y cuál es la consecuencia? No tanto en ti, en el niño. ¿Qué es lo que ustedes creen que pase? Cuando sabemos que la señora está estrecha de cadera, que no realmente puede pasar el bebé, pero la hacen que nazca por ahí. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Fetal. Sí, ¿no te escuché, Gaby? Sufrimiento fetal, falta de Sí, oxígeno. sí, falta de oxígeno, ahí puede morir el bebé, exacto, y fracturas, muchas fracturas. Cuando hacen partos forzaditos, fracturan mucho las clavículas. Las clavículas se fracturan porque no pueden pasar como tal en ese estrecho. En ese canal de parto lo forzaste a pasar. Y entonces, no tan fácil. El dolor, si un dolor de parto en verdad es un dolor de parto que realmente duele, imagínense un parto forzoso. Recuerdo que ya ves una paciente, fracturó clavícula la partera para que pudiera salir el bebé porque él ya misma lo dijo, estaba estrecho. La señora fue tanto el dolor que yo cuando la vi le dije, ¿qué pasó? ¿Qué tiene? Digo, tiene conjuntivitis, porque sus ojos, chicos, rojos, que parecía Drácula. Y me dice, no, quedé así después de mi parto. Y yo, no. Entonces, ahí no carburaba bien y le pregunté a la doctora, luego después de su consulta me dice, sí, como el dolor fue tanto en ella, porque no debió haber nacido ese bebé, porque no debió realizarse ese procedimiento, y el dolor fue inexplicable para ella, forzó su cuerpo como si lo hubiera forzado 3 veces más, porque salió forzado ese bebé, sufrió ella, sufrió el bebé, reventaron capilares de los ojos, porque de la fuerza que ella tuvo que hacer para que pudiera terminar de salir ese producto. Una fuerza extrema, chicos. Fue tanto que de verdad que esa señora no falleció por una eclampsia ahí de improviso, sino reventaron todos los capilares de sus ojos. Esos ojos los tenía que parecía que era una conjuntivitis severa. Y no era conjuntivitis. Era que habían levantado demasiados sus capilares en sus ojos por un parto forzoso. Entonces, a lo que vamos, no todas las mujeres tienen como tal muy buenas caderas. Dicen porque las viejitas, ¿verdad? Y las parteras dicen, ay, esa sí tiene buenas caderas, esa sí puede tener un muchachito por ahí.
Pues sí, porque hasta se llega a notar las buenas caderas. Son anchas las caderas, o sea, sí puedes pasar un bebé ahí. Pero hay ocasiones en las que no, que llega también a ser estrechas. Y médicamente, ya cuando estás en un hospital, los médicos te dicen, no, no, tú no puedes parir un bebé vaginal, pues. Estás estrecha de cadera, va a haber un sufrimiento fetal, puede morir el bebé. Y aparte tenemos que fracturar huesos, que no deberían, no debe de pasar eso, pues. Entonces, la importancia de nuestros coxales, de nuestras dos partes púbicas de la pelvis, que se une para hacer una misma. Y esta misma pelvis tiene la capacidad de unirse, de pegar con nuestros miembros inferiores. Uh-huh. Ellos se unen a esta. Sostienen los huesos, los órganos pélvicos y también ayudan a darle el movimiento, la flexibilidad, la movilidad a los miembros inferiores. ¿Vamos bien hasta aquí, chicuelos? Sí, maestra, muy bien. Sí, maestra. Perfecto. Siguiente, porfis. Ay. Bien. Vamos con la última parte del esqueleto pendicular, que son los miembros inferiores. Datos. Tienen 30 huesos cada uno, cada miembro inferior. Uh-huh. Compuesto por un fémur, una rótula, porque aquí tenemos nuestra rótula, 7 huesos tarsianos, 5 metatarsianos, es la planta de nuestro pie, y 14 falanges. El hueso importante del miembro inferior es el fémur. Es el hueso más largo que el húmero, mucho más largo. Y tiene que ser grueso. El fémur tiene que estar grueso y largo, porque sobre él cae el peso y la movilidad. Porque si no fuera por nuestros miembros inferiores, pues no pudiéramos caminar. Ellos tienen que ser fuertes, muy fuertes, para podernos dar esa movilidad, ese apoyo, ese sostén para dar nuestro paso. Entonces es un hueso largo, grueso, fuerte, que da el sostén básicamente al resto de nuestro cuerpo. ¿Sale? Y luego sigue nuestra rótula. ¿Sale? Que conecta y sabiamente es lo que hace nuestra rodilla. Y le da movilidad. La rótula es de forma triangular. Y esta misma, la rótula lo que hace, le da protección a la articulación de la rodilla. Ahí hay una articulación comprometida, suficientemente grande,
bien esponjosa, que es donde hace la unión, del fémur con la tibia y peroné. Y la rótula ayuda al movimiento por su forma que es aplanada, triangular, para que se pueda mover, para que tenga la flexibilidad suficiente, y es donde nos podemos hincar, sentar, parar, realizar ciertos movimientos. Cuando ya esa articulación no está, ese cartílago se desgasta con el paso de los años, vamos a encontrar a las personas con desgaste articular, que es una articulación, es igual a un cartílago, pero este es mucho más grueso, porque el fémur es un hueso fuerte y es el más largo de todos como tal, que tiene una función importante, que pues es sostener nuestro cuerpo, es poder caminar, pues. Entonces, cuando no tenemos la vitamina suficiente, no nos alimentamos lo suficientemente complementativo, balanceado, este se va desgastando. Este se va desgastando. Creo que alguno de ustedes puede ver pacientes con desgaste de articulación en la rótula. Y pues ahí ese cartílago no compromete nada más un hueso, compromete 1, 2, 3, 4 huesitos, porque es la unión de tibia, peroné, fémur y rótula. Por eso la importancia de ese cartílago. Porque sostener y conectar no 1, 4 huesos. Por eso es tan grande. Actualmente la medicina tiene medicamentos inyectables que inyectan en el cartílago de la rótula para ayudar. Hay cirugías también que ponen almohadillas, creo. Pero claro, no te aseguran ni te garantiza vas a quedar igual. No. En algunos pacientes sí funciona, en otros pacientes no tanto, y en otros en definitiva y definitivamente no les funciona en nada y para nada. No más no. Entonces, este cartílago es tan importante a veces, de verdad, que nosotros como seres humanos no nos llegamos a cuidar. Y es lamentable llegar a viejitos, ver señores grandes. Una vez me decía una señora, nos comentaba, estábamos, ay doctora, es que la verdad yo ya no puedo caminar, yo siento que me duele demasiado. Imagínense, chicos, imagínense el manejo que llega a ser de esto, el desgaste de toda una vida. Cuando estos 4 huesos ya están comprometidos, es decir, ya no está el cartílago, ya se desgastó, se hace una inflamación extrema. Vemos la rodillota, porque así le decimos, la rodilla grandota, hasta moradita, inflamada, hinchada, dice el choco. Y ya ahí se empieza a desmontar estos 4 huesitos. El fémur empieza a salir de un costado, del lado derecho, del lado izquierdo, porque ya no desmonta, ya no está esa articulación que une a los 4. Y la rótula pega con todos, y eso, chicos, es un dolor extremo para ellos, porque ya no hay protección alguna ahí. Ya no hay quien nos ayude ahí. Y después de la rótula, y que ahí, aclarando el punto, enfermería tiene que conocer
porque de estos casos tenemos muchos, chicos. Es como las heridas, tenemos muchos casos de esto. Aquí es, al conocer nuestro sistema esquelético, por ejemplo, esta parte es muy, muy común. Yo quiero pensar que muchos lo ven diariamente y es muy, muy común en la actualidad. Gente joven que dice, ay, ya me duele la espalda, ay, ya me duele la rodilla, por la descalcificación que tenemos. Entonces, es muy común. Entonces, en enfermería, este tipo de casos te los vas a encontrar, estos desgastes te los vas a encontrar comúnmente. Y aquí sería buscar, porque a veces sin querer te encuentras algún pacientito que te pueda preguntar, ¿qué cuidados de enfermería? ¿Qué técnicas? ¿Qué podemos utilizar? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué medios físicos podemos implementar? ¿Qué sí le puede caer bien? ¿Cómo podemos mitigar su dolor? Ayudarlo. Ahí es donde entra enfermería. Pero ya entendimos un poco de que no es nada más que pegue un hueso con otro, no es. Lofa, no se escucha. Se le fue la señal. Creo que se salió ya. Yo creo que se le fue la luz. Sí, se está yendo mucho la luz, igual aquí en mi casa, nomás que tengo internet. ¿Me escuchan? Continuamos, se nos fue el internet por aquí, pero ya vamos terminando. Sí, maestra, ya lo escuchamos. Sí, ya la Sí. escuchamos, maestra. Sí, se me fue el internet, pero ya regresó. Problemas técnicos. Bueno,
Continuamos con la otra parte que les comentaba, la tibia y peroné. Son dos, uno más delgado, uno más grueso, pero ellos tienen que ser así porque tienen un equilibrio para poder ser un triángulo literal, para poder sostener al hueso más grande que es el fémur. Porque recordemos que este es más grueso, más largo. Entonces, ellos dos son un poco más cortos, pero tienen que tener cierta curvatura para poder sostenerlo. Después de nuestra tibia y peroné, ya están los de nuestro pie. ¿Sale? La siguiente, por fin, me parece que hay otra, Lid. Siguiente. Ándele, gracias, gracias. Entonces, aquí son los tarsianos, los metatarsianos y los falanges, que son nuestros dedos. Ajá. En la parte de los tarsianos está el hueso calcáneo, ajá, el astrágalo, el navicular, el cuneiformes y el cuboides. Esos hacen el tobillo. Son 4 huesos ahí. Que le dan el movimiento a nuestros tobillos. Y en la muñeca son 8, pero son más chicos. Porque los movimientos, digamos, llegan a ser mucho más precisos. O sea, un ángulo de 360 grados. Ahora aquí, en el pie no, porque como es sostener y es fijar, muy poco de hacer ciertos movimientos en los pies, más que caminar como tal, o sea, tiene una función mucho más específica. Ellos llegan a ser un poco más grandes porque tienen que sostener más. Y lo mismo los metatarsianos, que son nuestra planta del pie. Esto pues igual, como es sostener, no es que vayan a tener un movimiento como tal, excepto los falanges, que esto pues ya ves que los podemos realizar hacia afuera, no tanto, pero sí hacia adentro los podemos engruñar, dice el Choco, ¿no? Meter hacia adentro, darle la flexibilidad hacia adentro. Entonces, esos son los huesos del pie, que es la parte donde llegan a ser más. Pues por falange, pues son mucho, son un poquito más. Los metatarsianos, que son 5, no, y los falanges, que son 14 falanges, porque recuerden, de acuerdo a los pliegues, son la cantidad de huesos que vamos a tener ahí. ¿Vale? Tenemos una más, Lid. No recuerdo si hay una más o es la última. Bien. Chicos, ¿entendido todo hasta aquí? Sí, todo entendido, maestra, todo perfecto. ¿Entendieron? ¿Qué aprendieron? Rafita, ¿qué aprendiste el día de hoy? Sobre los huesos de nuestro cuerpo y desde el cráneo hasta los pies. Y que está dividido en dos, que el sistema esquelético lo tenemos dividido En 2 partes. en dos. ¿Cuáles son esos dos?
Eh, esqueleto, esqueleto axial y esqueleto apendicular. Así es. Sara, ¿por qué está integrado el esqueleto axial? Está conformado por los huesos del cráneo, que son 22 huesos, y se divide en dos partes. La columna vertebral, que Así es. tiene en total 26 vértebras. 7 se llaman cervicales, 12 vértebras que se llaman torácicas, 5 que se llaman lumbares, luego hay una que se llama sacra y después está la otra que se llama coxis. Y el tórax esternón que tiene un total de 80 huesos. Ok. A ver, aquí hay otro compañero, Luis Ángel. ¿Qué me puede decir usted del esqueleto apendicular? Está por la cintura escapular, que es la clavícula, la clavícula, la escápula, el brazo, que es el húmero, el radio, el cúbito, eh, el carpo, el metacarpo, las falanges proximales, mediales y distales, la cintura coxal, ilion, isquion, pelvis, el fémur, la Así tibia, es. el peroné, el carpo, el tarso, que está compuesto por el astrágalo, el calcáneo, el navicular, primer, segundo y tercer cuneiforme, el cuboides, metatarsianos y las falanges proximales, mediales y distales. Exacto. Esa era la otra parte. Me encanta escuchar porque eso habla de lo que yo no digo. Porque la otra parte es ustedes que tienen que estudiar y conocer cómo ya está subdivididos. Él dijo algo muy importante ahorita. Mediales, distales, es decir, cuáles están más cerca, cuáles están más lejos. Terminologías más precisas. Es lo que a ustedes también les toca estudiar. Les doy lo básico, hablamos lo básico, para que ustedes entiendan y comprendan. Anatomía, enfermería, lo tiene que conocer, tiene que saber de dónde viene, cómo es, para que pueda realizar sus cuidados. Vuelvo a lo mismo. Enfermería se tiene que enfocar en los cuidados pero tiene que conocer cómo está conformado el cuerpo humano para que esos cuidados luego son brindados específicamente, de acuerdo a la patología que pueda tener el paciente. Claro está. Bueno, chicos, esto es el tema de hoy. Les dejo de tareita realizar su dibujo para los chicos del domingo, tarea, dibujo que le van a entregar a su profesora del esqueleto axial y apendicular, ¿sale? Las tareas que se dejan en clase se reciben el día domingo o el día sábado con el instructor presente y es lo que se califica. ¿Sale? Es todo por el día de hoy. Que estén bien. Muchas gracias por su atención y espero haya sido de provecho y poder implementar nuestros conocimientos. Gracias, maestra, igualmente. Dele, hasta la próxima. Gracias, maestra, que tenga bonita noche. Igualmente, Cuídense chicos. mucho. Hasta luego, adiós. Cuídense. Que les vaya bonito. Gracias, bye.